Mi supervisor me mandó un mensaje de texto justo cuando estaba cargando a mi bebé que había nacido muerto. Después fue a su funeral, se presentó en el hospital mientras me pasaban sangre e hizo exactamente lo mismo con otras 3 compañeras. Cuando le reclamé, solo me dijo, si no entregamos los resultados de la temporada, nos quitan el dinero del presupuesto. Eso pasó hace 3 meses. Ayer vino a buscarme con una notificación legal y ni siquiera pudo mirarme a la cara. Estaba en la camilla con mi bebé sin vida en los brazos cuando mi supervisor, Brandon, me escribió, ya me enteré de lo que pasó. Como legalmente ya no eres mamá, no te toca descanso por maternidad. Así que debes estar conectada y al día con tus pendientes. Los balances de la temporada se entregan en una semana. No te vayas a atrasar. Al día siguiente, me marcó 43 veces seguidas hasta que le contesté. Qué bueno que ya hablas, me dijo. Eso significa que puedes encargarte de la junta virtual con la cuenta principal a las 3 de la tarde desde tu casa. Me colgó de inmediato sin dejarme responder y me mandó un archivo enorme de 17 páginas con los datos para la reunión. A la 1:02, me cayó un montón de mensajes suyos preguntando por qué no estaba conectada. 2 días después, mi familia estaba reunida en el jardín de la casa para la ceremonia de despedida de mi niña, Alana. Mi mamá estaba recordando todas las ilusiones que tenía con su nieta cuando escuché que abrieron la reja. Brandon entró vestido con un traje de diseñador muy caro. Por no entrar a esa llamada perdimos el contrato, me gritó enfrente de mi mamá. Le voy a dar tus cuentas a alguien más. Es obvio que no sirves para este puesto. Mi esposo, Mateo, caminó rápido hacia él y se le paró enfrente para taparle el paso en la salida. Lárgate de mi casa antes de que te saque yo mismo a la fuerza. Brandon intentó darle explicaciones de por qué yo tenía la culpa, pero Mateo lo calló, me da igual si fuera el cliente más importante del mundo. Tienes 5 segundos para irte de aquí antes de que te aviente a la calle. Esa misma noche, Mateo mandó un reporte a la oficina de personal a mi nombre. Lorena, la encargada de esa área, me dijo que Brandon en realidad quería protegerme para que no me corrieran. Según ella, la empresa dueña de la cuenta estaba muy molesta porque nadie se conectó a la junta, y Brandon me estaba haciendo un favor al mantenerme en el puesto. Lorena me recomendó que le redactara una disculpa por escrito al cliente y otra a Brandon. A los 3 días, me llegó otro correo de Brandon. Aviso, tus balances de la temporada se vencen en 48 horas. Si no los entregas, habrá consecuencias graves en tu expediente laboral. Mateo le marcó a Brandon en cuanto vio el mensaje. A ver, entiéndeme bien. Mi mujer se está recuperando del parto de nuestra hija muerta. ¿Qué parte de eso no te cabe en la cabeza? Brandon le contestó, la fecha de entrega la puso la dirección de la empresa, no yo. Solo trato de que no pierda su empleo. No me importa, le dijo Mateo. Que tu papá sea el dueño del negocio no te da derecho a tronarle los dedos a mi esposa para que corra a hacer lo que quieres. Mateo y yo fuimos juntos a hablar con Lorena después de eso. Ella se mostró sorprendida y nos pidió disculpas, pero insistió en que debíamos entender que Brandon solo estaba haciendo su trabajo. Dijo que mi falta dañó el negocio y que, como yo no contestaba los mensajes, él tuvo que buscar la forma de hacerme ver las consecuencias de mis actos. Al final, Lorena sugirió que hiciera mis labores desde la casa, advirtiéndome que si no trabajaba, tendrían que darme de baja del servicio médico de la empresa. Eso le saldría muy caro a ustedes, comentó Lorena de forma burlona. El día que se tenían que entregar los balances, me desperté con una hemorragia muy fuerte por una infección debida a la presión y el sufrimiento. Mateo me llevó de urgencia al hospital, donde me conectaron de inmediato para hacerme una transfusión de sangre. Mateo se paró un momento para ir al baño. Yo estaba en la cama de hospital sintiéndome muy mal cuando Brandon entró al cuarto con su computadora portátil. ¿Por qué no has terminado los balances? Me reclamó mientras me ponía las tablas de datos enfrente. En ese momento entró Mateo y le quitó la computadora de las manos. Empujó a Brandon hacia el pasillo y le aventó el aparato al suelo. Te vuelves a acercar a ella y el que va a terminar en una cama de hospital vas a ser tú. ¿Te quedó claro? Después de que los guardias de seguridad sacaron a Brandon del hospital, Mateo se fue directo a la oficina principal del director general del corporativo. Le enseñó las fotos donde yo salía conectada a las bolsas de sangre con Brandon encima de mí presionándome. La situación es muy triste, dijo el director general, pero sin esos balances no recibimos los fondos de inversión. Brandon solo cuidaba los intereses del negocio. Otras empleadas han pasado por pérdidas iguales y siguen trabajando. Incluso le dio a entender a Mateo que podrían demandarme por la pérdida del cliente, pero que no lo harían por pura buena gente. Al día siguiente las cosas empeoraron. La enfermera entró a mi cuarto con una cara de mucha preocupación y nos empezó a explicar cómo podíamos pagar los gastos médicos en mensualidades. Mateo la interrumpió diciendo que la empresa pagaba el seguro, pero la enfermera negó con la cabeza. Resulta que Brandon había cancelado mi cobertura médica acusándome de haber abandonado el puesto. Por si fuera poco, mi recibo de nómina de esa quincena llegó en ceros con el reporte de falta injustificada, así que tampoco me pagaron esos días. Quise revisar mi correo del trabajo de inmediato, pero ya habían cambiado las claves de acceso. Mi cuenta ya no existía. Fue ahí donde entendí que me habían despedido. Pedí que me dieran de alta antes de tiempo porque Mateo y yo no podíamos pagar más días de hospital por nuestra cuenta. Esa noche Mateo se hartó. Agarró su teléfono y le marcó a un amigo suyo que es abogado. A la mañana siguiente ya nos estaba asesorando un especialista en leyes laborales muy reconocido, el licenciado Sergio. En cuanto escuchó todo lo que nos hicieron, se rió de lo mal que parada iba a quedar la empresa. Para el mediodía, Sergio ya había tramitado una orden de urgencia para que me reactivaran el seguro de inmediato y puso una denuncia penal. Él mismo le entregó las hojas al director general a las 2 de la tarde. Nos enteramos de que el director se puso completamente pálido al leer los papeles. La asistente del director nos marcó antes de una hora. Se le oía la voz muy nerviosa pidiéndonos una junta urgente. Mateo me llevó en el carro a pesar de que yo todavía me sentía muy débil y cansada por la sangre que perdí, pero sabía que tenía que estar ahí presente. La oficina principal estaba llena de gente. El director general estaba en el centro de la mesa junto con los abogados del corporativo. Lorena estaba sentada en una esquina, muy seria y sin voltear a vernos. Brandon se veía muy tranquilo en su silla, con una actitud de superioridad porque su papá era el dueño de todo el lugar.
Nuestro abogado puso un montón de carpetas sobre la mesa, los reportes médicos del hospital, las capturas de los mensajes de texto, los correos impresos y las declaraciones firmadas por las enfermeras y los testigos. Cada papel que soltaba los dejaba sin argumentos. El director intentó hablar diciendo que todo había sido un malentendido y un problema de comunicación entre el personal. Sergio lo cayó en el acto enseñándole la hoja donde se veía la hora exacta en la que Brandon dio de baja mi seguro, que era el mismo momento en que me estaban pasando sangre en la sala de urgencias. Brandon se metió en la plática diciendo que yo me había desaparecido de mis labores y que por mi culpa habían perdido un contrato millonario. Sacó su teléfono para enseñar unos mensajes, pero Sergio ya iba preparado. Le mostró una copia del correo real que mandó el cliente después de la junta perdida, donde ellos decían que estaban preocupados por mi salud y que les parecía una falta de respeto la forma en que la empresa estaba manejando la situación. Nadie dijo nada en la sala. El director general cambió de color mientras leía el documento. El cliente nunca estuvo enojado conmigo, estaban espantados por las acciones de Brandon y por eso mismo habían decidido cancelar sus contratos con el corporativo. Lorena intentó arreglar las cosas sacando mi expediente de recursos humanos, inventando que yo ya tenía reportes por bajo rendimiento en el pasado. Sergio se sonrió y sacó mis últimas 5 hojas de productividad. Todas tenían la calificación más alta y estaban firmadas por el propio Brandon. La reunión duró 3 horas completas. Al final, los asesores de la empresa se pusieron a hablar en voz baja con el director. A Brandon se le quitó la sonrisa y ahora se le notaba el miedo en la cara. El director me habló directamente para ofrecerme regresar a mi puesto con todas mis prestaciones y el pago de los días que me debían. Sergio soltó una carcajada. Le aclaró que no íbamos a negociar mi regreso al trabajo, sino a fijar la cantidad por los daños que nos causaron. Mateo me agarró de la mano por debajo de la mesa mientras el abogado enumeraba los delitos: despido injustificado, acoso laboral, daño emocional provocado, fraude con el seguro médico y la lista seguía. Brandon se alteró muchísimo, se paró de la silla y empezó a señalarme con el dedo. Empezó a gritar que yo era una malagradecida y que su familia había levantado ese negocio desde abajo. Los oficiales de seguridad tuvieron que entrar a sacarlo a la fuerza porque se puso a aventar los papeles de la mesa. El director general se veía cansadísimo tras ver esa escena. Volteó a ver a Lorena y le pidió que entregara su renuncia en ese mismo momento. Ella agarró sus cosas y salió de la oficina en silencio, escuchándose el ruido de sus zapatos en el pasillo. Durante los siguientes días todo avanzó muy rápido. El corporativo nos mandó una propuesta económica para saldar los gastos de las facturas médicas y darnos un dinero extra, pero Sergio nos pidió que no firmáramos todavía. Estaba armando un caso mucho más grande. Resulta que otras trabajadoras se enteraron y hablaron. Brandon tenía el mismo modo de operar, ya lo había hecho con otras 3 mujeres. A una la buscó en el sepelio de su mamá para exigirle que fuera a trabajar y a otra la corrió a mitad de sus tratamientos contra el cáncer. Mateo pasó días enteros ayudando al licenciado a acomodar los testimonios de todos. Yo me dediqué a tratar de recuperarme de salud. La infección me había dejado secuelas graves y ocupaba más tratamientos, lo que hacía que las cuentas del hospital siguieran subiendo. Brandon no se quedó de brazos cruzados. Buscó a sus propios abogados y empezó a quemarme en internet. Salieron notas anónimas en páginas de trabajo diciendo que yo era una empleada conflictiva que usaba una desgracia familiar para no ir a laborar. Sergio investigó las conexiones de red de esas publicaciones y descubrió que venían de las oficinas de la empresa, guardando todo como más pruebas a nuestro favor. El director general me marcó en privado para pedirme perdón y decir que la empresa no apoyaba lo que Brandon hacía, pero Sergio grabó la llamada. En la plática, el director admitió sin querer que ya sabía cómo se comportaba Brandon desde hacía años. Mi salud volvió a empeorar a las 2 semanas. El estrés no dejaba que mi cuerpo sanara bien. Los médicos me advirtieron que si no descansaba y me tranquilizaba, me iba a quedar un daño para siempre. Mateo me pidió que ya nos olvidáramos de la demanda y me cuidara, pero yo no iba a dejar que ese tipo se saliera con la suya. El abogado organizó todo para tomar las declaraciones en la sala de nuestra casa. Las antiguas trabajadoras vinieron a contar lo que pasaron mientras una secretaria de la corte anotaba todo textualmente. Las historias dejaban muy claro el maltrato constante que la dirección permitía. El papá de Brandon regresó de su descanso en otra ciudad para meter las manos por su hijo. Llegó a la puerta de nuestra casa sin avisar, queriendo solucionar el asunto dándonos un cheque. Mateo ni siquiera lo dejó entrar al porche. El señor nos amenazó con gastarse todo su dinero en abogados para alargarnos el juicio, pero Mateo grabó toda la amenaza con su celular. Las otras compañeras afectadas y yo hicimos un grupo para apoyarnos. Nos veíamos cada semana en una cafetería para platicar de los avances y darnos ánimos. Una de ellas, Cristina, guardaba copias impresas de cada mensaje que Brandon le mandó. Esos papeles sirvieron mucho para la demanda. Brandon hizo una última tontería. Se presentó en la clínica durante una de mis consultas de revisión para darme un papel de una supuesta demanda por difamación en mi contra. La seguridad de la clínica lo sacó a la calle, pero mucha gente vio cómo le gritaba a una mujer que seguía enferma por perder un embarazo. Los socios principales de la empresa armaron una junta de urgencia. Sergio ya se había puesto en contacto con varios de ellos para enseñarles las pruebas de que el director general sabía todo y no hacía nada. Los medios informativos locales ya andaban investigando el escándalo, aunque cuidamos que no salieran nuestros nombres públicos. 3 meses después de la despedida de Alana, nos llamaron para avisarnos que los socios habían corrido al director general de forma definitiva. Al papá de Brandon también lo sacaron del grupo de socios. Trajeron a jefes nuevos para corregir las cosas en la empresa, pero Brandon seguía de necio. Como su familia tenía dinero, pensaba que nos iba a cansar con el juicio. Nos mandó un arreglo de flores a la casa con una nota que decía: "Lamento tu pérdida". Se notaba la burla en sus palabras. Mateo puso cámaras de vigilancia en la entrada después de eso y seguimos juntando pruebas de todo. Sergio nos decía que íbamos a ganar, pero nos advirtió que el proceso podía tardar años y Brandon seguía metiendo amparos. Mi salud no mejoraba. Los doctores temían complicaciones por la infección, ocupaba otra operación, pero el asunto del seguro seguía atorado. La empresa me había dado de alta otra vez con fecha anterior, pero la aseguradora no quería pagar los gastos por el tiempo que estuvo suspendido el servicio. Estábamos en un punto difícil: aceptar un trato rápido o seguir peleando hasta el final.
Las demás mujeres esperaban que yo tomara la iniciativa, pero yo ya no podía con tanto. La pérdida de mi bebé, el acoso de Brandon y los problemas médicos me estaban consumiendo. Mateo nunca me dejó sola. Pidió permisos en su empleo para cuidarme, iba a cada cita con el abogado y hablaba con las otras familias afectadas. Su apoyo fue lo único que me dio fuerzas cuando ya quería tirar la toalla. El día de la nueva operación, mientras me alistaba sin saber qué pasaría, me quedó claro algo: Brandon se había metido con la gente equivocada. Íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias sin importar el tiempo. Esa mañana Mateo me ayudó a subir al carro. Me temblaban las manos al firmar las hojas de autorización en el hospital, sabiendo que casi no nos quedaba dinero en la cuenta para cubrir los pagos obligatorios. El médico me explicó los peligros del procedimiento mientras yo pensaba en otra cosa. Mateo me dio un beso y me metieron al quirófano. Desperté horas después y vi a Mateo dormido en la silla junto a mí, con unas ojeras enormes. Llevaba día y medio sin dormir por andar hablando con Sergio y cuidándome. La operación salió bien, pero me tocaban semanas de reposo en cama. El faltar más a mis labores independientes significaba que Brandon tendría más de dónde agarrarse. Sergio fue a vernos en la tarde con una carpeta llena de hojas. Acomodó los papeles en la mesa del cuarto y me enseñó los testimonios de 12 personas que antes trabajaban ahí. Todas contaban historias parecidas: Brandon atacando a las mujeres cuando estaban pasando por momentos familiares difíciles, Lorena ocultando los reportes y el director general ignorando todo. Hubo una declaración que nos llamó mucho la atención. Una exjefa del área de ventas llamada Sara había grabado a Brandon con su celular durante una de sus crisis de gritos. El abogado nos puso el audio y reconocí los mismos insultos que me decía a mí, las amenazas con quitarle el trabajo y las burlas hacia sus problemas personales. El teléfono de Mateo no dejaba de sonar por las facturas que nos cobraban. Nos hablaban de la casa por retrasos en los pagos y las tarjetas nos subían los cobros por falta de pago. Cada aviso era otra preocupación para él. Le pedí al doctor que me dejara ir a la casa antes de tiempo. Me advirtió que era peligroso por otra infección, pero quedarnos en el hospital era llenarnos de más deudas. Mateo me cargó hasta el carro porque yo no podía sostener mi peso. Ninguno dijo nada de los cobros que guardamos en la guantera. Al llegar a la casa el buzón estaba lleno. Entre los papeles de cobro venía una carta oficial del gobierno. Me había negado el apoyo por desempleo porque la empresa reportó que yo había abandonado el trabajo por mi voluntad. Los contactos de Brandon llegaban hasta esas oficinas. Sergio armó una junta de urgencia en nuestra sala. Cristina trajo los correos que Brandon le mandaba y otra compañera, María, nos enseñó mensajes donde Lorena la amenazaba con quitarle el servicio médico a sus hijos y se quejaba. Ya no se podía negar que era algo que hacían siempre. Brandon se puso más agresivo con sus estrategias. Un empleado de la corte llegó a la casa a la hora de la cena para dejarme una demanda formal por daños a su reputación. La cantidad de dinero que pedía nos dejaría en la quiebra para siempre. Sergio revisó las hojas y nos dijo que Brandon había contratado a uno de los bufetes de abogados más caros de la región. Nuestra primera cita en el juzgado para solucionar lo del seguro de salud cayó un jueves. Casi no podía sostenerme en pie, pero teníamos que dar una buena impresión. Mateo me ayudó a ponerme la ropa formal, que ahora me quedaba muy grande de lo mucho que bajé de peso. Las escaleras del edificio se me hicieron eternas. Adentro del juzgado estaba Brandon con 3 asesores legales. Su papá estaba sentado atrás con una cara muy seria. La jueza revisó con atención nuestra petición urgente para que me regresaran el seguro médico. Los abogados de Brandon decían que yo había incumplido el reglamento del negocio al no ir a trabajar sin entregar los justificantes a tiempo. Sergio explicó todo paso a paso con las fechas reales: la pérdida de mi bebé, el reclamo en el funeral, la presión dentro del hospital. A la jueza se le fue endureciendo el rostro con cada prueba que veía. Al final falló a nuestro favor y ordenó que me regresaran la cobertura médica de inmediato, pero nos avisó que el juicio principal apenas comenzaba. Brandon me alcanzó en los baños del juzgado cuando me quedé sola. Se paró en la puerta para no dejarme salir y me dijo en voz baja que su familia tenía conexiones que yo nunca podría pagar, y que iba a alargar el caso hasta que nos quedáramos viviendo en la calle. Mateo entró en ese momento, lo quitó del camino de un empujón y el personal del juzgado se metió antes de que pasara algo más grave. La compañía de seguros intentó apelar la orden de la jueza, poniendo trabas por el tiempo que el servicio estuvo dado de baja. Tuvimos que rellenar otra montaña de papeles y pasar horas esperando en el teléfono con los asesores. Mientras tanto, los despachos de cobranza no dejaban de marcarnos por las cuentas pendientes de la clínica. Sergio descubrió un detalle muy importante en el contrato de Brandon. Aunque su papá era el dueño de las acciones, el puesto de Brandon tenía reglas muy estrictas de conducta. Cualquier falta grave era motivo de despido inmediato sin derecho a recibir dinero por sus años de servicio. Nosotros teníamos comprobadas al menos 15 faltas de esas. La directora nueva de la empresa nos buscó por medio de terceras personas. Quería arreglar el asunto por las buenas para que no se manchara el nombre del negocio. Nos ofrecieron una cantidad muy buena de dinero, pero con condiciones. Teníamos que firmar un papel para no hablar del tema con nadie. Las otras afectadas no recibirían nada y a Brandon solo le darían una llamada de atención. No aceptamos el trato. Cristina y María nos apoyaron. Ya no queríamos dinero, queríamos que ese tipo no pudiera volver a hacerle daño a nadie más. Al ver que no aceptamos, la directora nueva quitó la oferta y trajo más abogados al caso. Mi salud decayó mucho por la preocupación. La herida de la operación se me empezó a infectar y las medicinas no me hacían efecto. El médico me quería internar otra vez, pero yo sabía que no teníamos cómo pagarlo. Mateo me arregló un espacio en la recámara para atenderme él mismo y me cambiaba las vendas cada cierto tiempo. Los abogados de Brandon no dejaban de meter escritos para retrasar todo, pedían que se cancelara el caso por supuestos errores del juzgado y exigían carpetas llenas de documentos viejos. Sergio contestaba cada escrito, pero eso significaba más cobros por sus horas de servicio y el dinero que le habíamos dado por adelantado se nos terminó. Cristina nos dio la idea de juntar dinero por internet para pagar los gastos de la demanda. En pocos días, nuestro caso se compartió mucho en redes sociales de profesionistas. Mujeres de distintas ciudades que pasaron por lo mismo nos empezaron a mandar apoyo y la cuenta fue subiendo poco a poco. Los asesores de Brandon nos mandaron cartas exigiéndonos que bajáramos la publicación. Empezaron los interrogatorios formales del juicio.
Me pasé 8 horas metida en una oficina contestando preguntas muy incómodas sobre mi embarazo, mi vida con Mateo y mi historial de trabajo. El abogado de Brandon quería hacerme ver ante el juez como una persona mal de la cabeza que no servía para estar en una empresa. Sergio reclamó muchas veces durante la junta, pero la presión me afectó mucho. El interrogatorio de Mateo estuvo peor. Lo quisieron hacer ver como un hombre violento, sacando a relucir cuando amenazó a Brandon y su decisión de meternos en demandas. Tenían fotos que le tomaron en el hospital donde se veía enojado y los videos de las cámaras cuando se topó con Brandon en el baño de la corte. Estaban inventando una historia para dejarnos mal. A raíz de la página de internet para juntar fondos, más mujeres que habían trabajado ahí nos buscaron para dar sus testimonios. La asistente de Sergio se pasó días enteros acomodando las nuevas hojas. Teníamos muchas pruebas a favor, pero el caso se volvía más enredado. El equipo de Brandon iba a pelear la palabra de cada una por separado. La revisión interna que hizo la empresa terminó diciendo lo que ya nos imaginábamos, que según ellos no había pruebas de maltrato hacia los empleados. Lorena, aunque ya no trabajaba ahí, mandó un escrito apoyando esa versión. La directora nueva usó ese reporte como excusa para seguir peleando contra nuestra demanda. Los problemas de dinero se pusieron muy difíciles. Mateo tuvo que pedir horas extras en su empleo, trabajando de noche y los fines de semana. Yo intentaba hacer algunos trabajos desde la cama con la computadora, pero las medicinas para el dolor no me dejaban concentrarme bien. Tuvimos que vender mi carro y luego la moto de Mateo, cosas pequeñas que nos dolió mucho perder. Brandon hizo una jugada con los medios para limpiar su imagen. Le dio puestos más altos a varias mujeres dentro de la empresa y sacó notas de prensa hablando de lo mucho que respetaban la igualdad de género en su negocio. Salieron fotos suyas en internet asistiendo a pláticas sobre el respeto laboral, queriendo hacerse publicidad buena ante los jueces. Pero Sergio consiguió unos mensajes que Brandon y Lorena se mandaron después de que ella renunció. En los textos se veía cómo se pusieron de acuerdo para inventar la misma historia, borrar los archivos que los acusaban y manejar la investigación de la empresa a su modo. Eso era un delito por ocultar información, pero demostrarlo ante un juez nos iba a costar un dinero que ya no teníamos. Las otras compañeras empezaron a dudar si continuar. Al esposo de María lo corrieron de su trabajo y ocupaban dinero urgente. El hijo de otra de las afectadas ocupó una operación de urgencia y las cuentas médicas la superaron. La unión que nos había costado tanto armar se empezó a romper por la falta de dinero. El papá de Brandon nos presionó todavía más. Como conocía a mucha gente importante en los negocios locales, de pronto los jefes de Mateo le empezaron a buscar problemas por cualquier tontería en su trabajo. Cosas sin importancia se convirtieron en reportes oficiales por escrito. Nos dejaron muy claro el mensaje. Brandon tenía todas las de ganar mientras nosotros solo tratábamos de sobrevivir el día a día. Me salieron complicaciones de salud que me obligaron a regresar al quirófano. Esta vez no pude evitar quedarme internada porque la infección se me había pasado a otras partes. Mateo se la pasaba sentado junto a mi cama con una libreta haciendo cuentas para ver cómo íbamos a pagar todo. Tuvimos que pedirle dinero prestado a mis papás y a mis suegros. Sergio, viendo nuestra situación, nos propuso cambiar el contrato para cobrarnos solo un porcentaje del dinero que ganáramos al final del juicio. Eso nos demostró que de verdad confiaba en ganar el caso, pero también significaba que nos quedaríamos con menos dinero de la compensación. Firmamos los papeles con mucha tristeza. Llegó el día de la junta obligatoria con el mediador para ver si nos poníamos de acuerdo sin ir a juicio. Sergio nos dijo que no nos hiciéramos ilusiones. Estas pláticas casi nunca servían cuando una de las partes tenía todo el dinero y el poder, pero la ley obligaba a intentarlo. Brandon llegó a la junta en un carro del año muy lujoso junto con todos sus abogados. Se veía más repuesto, con ropa fina y muy seguro de sí mismo. El contraste con nuestra situación económica era muy notorio. Se me quedó viendo con burla cuando me vio entrar apoyándome en un bastón para poder caminar. El mediador, que era un juez ya jubilado, revisó el resumen de las dos partes. Pasamos horas metidos en cuartos separados mientras nos mandaban propuestas. La empresa no cedió casi nada, solo se ofrecían a pagar mis gastos médicos y nosotros retirábamos todas las demandas. No querían aceptar que hicieron mal ni darles nada a las otras víctimas. Nos salimos de la junta sin firmar nada. En el estacionamiento, Brandon se me arrimó cuando me quedé sola un momento. Me ofreció un cheque con mucho dinero por debajo del agua si yo convencía a las demás mujeres de retirar sus declaraciones. La cantidad era muy alta. Mateo llegó rápido y se le puso enfrente antes de que yo pudiera decirle algo. Esa noche nos sentamos en la mesa de la cocina llenos de papeles de cobro, demandas y reportes de la clínica. Debíamos 3 meses de la casa, las tarjetas estaban al límite y nos habíamos gastado todo el dinero que teníamos ahorrado para el futuro. Pelear contra ese tipo nos estaba dejando en la calle. En eso nos marcó Cristina. Nos dijo que revisando unos documentos viejos del archivo del negocio encontró algo muy importante, un acuerdo confidencial de hacía 5 años que un juez había ordenado guardar en secreto. Era de otra empleada a la que Brandon había acosado y que el antiguo director general se encargó de tapar con dinero. Sergio metió de inmediato una solicitud al juzgado para que nos dejaran revisar esos papeles ocultos. La empresa peleó con todo para que el juez no nos dejara ver ese archivo. Lo que venía en esos papeles les daba mucho miedo. El juez puso una fecha para una audiencia para decidirlo. Ese papel podía ser nuestra salvación o simplemente otra pérdida de tiempo. Fui a la clínica por los resultados de mis últimos análisis médicos. El doctor me confirmó que la infección me había dejado daños irreversibles. Ya no iba a poder tener hijos en el futuro. Otra pérdida irreparable por culpa de todo lo que me hizo pasar Brandon. Mateo me abrazó fuerte en silencio mientras yo lloraba por la noticia. Llegó el día de la junta por los papeles ocultos. Los defensores del corporativo dieron muchas excusas técnicas y leyes de confidencialidad para no entregarlos. Sergio argumentó muy bien que los abusos repetidos contra el personal no eran información que la ley debiera proteger. El juez se retiró a pensar su decisión. Mientras salía la respuesta del juez, Brandon cometió un error muy grave. Buscó directamente a Cristina para ofrecerle regresar a su puesto ganando el doble de su sueldo anterior si borraba su declaración de la demanda. Ella grabó toda la llamada con su teléfono. Le agregamos el delito de amenazas e intento de compra de testigos a nuestro caso. Mis papás tuvieron que pedir un préstamo sobre las escrituras de su casa para ayudarnos con lo que nos cobraba el juzgado.
La familia de Mateo nos dio lo que pudo y la página de internet seguía recibiendo ayudas pequeñas. Cada peso nos servía para aguantar un día más, pero la deuda total ya era gigantesca. Por fin el juez dio el fallo a nuestro favor y ordenó abrir los papeles guardados. Le dio 2 días a la empresa para entregar todo. Los abogados de Brandon intentaron apelar la orden, pero ya no había marcha atrás, lo que tanto ocultaban iba a salir a la luz pública. Sergio nos llamó a una junta de urgencia en su oficina. Los papeles revelaron que no había sido una, sino 3 mujeres las que pasaron por lo mismo antes que yo. En todos los casos estuvo metido Brandon y la empresa lo tapó todo usando el dinero del negocio y amenazando a las muchachas con demandas. Se habían gastado más de 2 millones de euros de los fondos de la empresa para taparle sus cosas a Brandon. Esta vez la directora nueva de la empresa me marcó a mi teléfono personal sin usar intermediarios. Nos ofreció un trato final que incluía pagarles a todas las afectadas, correr a Brandon del puesto de inmediato y sacar una disculpa pública aceptando su culpa. La cantidad de dinero era muy fuerte, pero nos dio menos de un día para responder si aceptábamos o no. Reunimos a todas las compañeras en la sala de nuestra casa, Cristina, María y otras 2 mujeres que se habían sumado al grupo hace poco. Cada una platicó lo mucho que les había costado esta lucha, problemas con sus parejas, trabajos perdidos y la salud dañada, pero también dijeron que se sentían fuertes por estar unidas. Todas votamos lo mismo, íbamos a aceptar el dinero, pero bajo nuestras propias condiciones. Exigimos que a Brandon lo corrieran por faltas graves al reglamento para que no pudiera cobrarse el dinero de su liquidación multimillonaria. También que pusieran un sistema de revisión externo e independiente en la oficina de personal, y que la disculpa pública fuera clara y sin rodeos legales. Las pláticas con los abogados duraron toda la noche. Sergio peleó cada palabra del acuerdo. La empresa no quería sacar la disculpa pública, buscando poner palabras en el texto que no los dejaran tan mal parados. Nos mantuvimos firmes en lo que pedíamos. Para la mañana ya teníamos el contrato listo. Brandon se iba de la empresa en una semana sin derecho a cobrar nada. Cada mujer recibiría el dinero que le correspondía por sus daños y el corporativo sacaría un aviso aceptando que no cuidaron a sus empleados. Pero Brandon intentó hacernos una última jugada. Esa tarde nos enteramos de que me había puesto una demanda a mí en lo personal, inventando que yo me había puesto de acuerdo con las demás para destruir su carrera por puro coraje. Hizo eso para asustarnos y ver si lo quitábamos del acuerdo de la empresa. Sergio entendió la jugada en el acto. Nos explicó que si firmábamos el contrato de la empresa tal como estaba puesto, la demanda personal de Brandon se caería sola en el juzgado. Porque su despido se iba a basar en los reportes internos del reglamento y no en lo que nosotros dijéramos. Así que seguimos adelante con el plan. La firma de los papeles se hizo en la misma oficina corporativa donde empezó todo. La directora nueva estuvo presente junto con los socios del negocio. Cada una de las muchachas firmó su hoja correspondiente. Al terminar de firmar, la directora volteó con su secretaria y le dio la orden: corran a Brandon de inmediato. En menos de una hora, el personal de seguridad sacó a Brandon a la calle con sus cosas. Le borraron su correo del trabajo y le quitaron el acceso al estacionamiento. Los 15 años que su papá se la pasó protegiéndolo se terminaron con una hoja de despido de 2 renglones. El aviso público de la empresa salió en las secciones de finanzas de los periódicos. Aunque usaron palabras muy cuidadas, aceptaron que tuvieron fallas al no proteger al personal contra el maltrato y anunciaron las nuevas medidas de revisión obligatoria. Eran cambios pequeños, pero algo era algo. La demanda personal que Brandon me puso duró muy pocos días. Como ya no tenía el dinero de la empresa para pagar a sus abogados y le tocaba pagar todo de su bolsa, entendió rápido que no iba a ganar nada. Él mismo retiró la demanda en menos de 2 semanas. El dinero que nos tocó del acuerdo nos sirvió para pagar todas las deudas y nos quedó algo para empezar de nuevo. Liquidamos las cuentas de la clínica, nos pusimos al corriente con la casa y dejamos las tarjetas en ceros. Sentimos un alivio enorme en el cuerpo, como si nos hubieran quitado un peso de encima. El depósito nos cayó a la cuenta un martes por la mañana. Me la pasé revisando la aplicación del banco en el celular hasta que vi cambiar los números. Mateo preparó café mientras organizábamos qué deudas pagar primero. Fui a la oficina de Sergio caminando todavía con la ayuda del bastón. Mi mejoría se detuvo ahí, dejándome con una cojera para siempre que el médico me dijo que tal vez disminuiría con los años. Cristina me vio en la entrada. Ella ya había cobrado su parte y quería que nos pusiéramos de acuerdo para lo que seguía. Quedamos en revisar juntas que la empresa cumpliera de verdad con las nuevas reglas de revisión para los empleados. En la casa, encontré a Mateo ordenando los papeles del dinero. El pago del acuerdo cubrió lo que debíamos, pero casi no nos quedó nada extra. Nos tocaba empezar a juntar dinero desde cero otra vez. Él ya andaba buscando un trabajo donde le pagaran mejor, aprovechando lo que aprendió sobre las leyes de trabajo durante nuestro caso. La primera cuenta que pagué fue la de la clínica. Sentir la satisfacción de ponerle el sello de pagado se sintió un poco vacío si lo comparaba con todo lo que perdimos en el camino. El cuarto que le teníamos preparado a Alana seguía igual, con la puerta cerrada. Ninguno de los dos se sentía con ánimos de entrar a ese cuarto. El despido de Brandon se hizo oficial ese jueves. Sergio nos mandó una copia del aviso que sacó la empresa, un texto muy corto diciendo que él salía para buscar nuevos proyectos, sin mencionar nada del maltrato, los engaños o el daño que les causó a las trabajadoras. Esas palabras limpias sirvieron para cuidar el nombre del negocio. Empecé mis citas de rehabilitación a la semana siguiente. El especialista me explicó cómo las infecciones fuertes causadas por presiones emocionales graves dejan marcas en el cuerpo para siempre. En cada sesión veía mejoras pequeñas, aunque me dijeron que era difícil recuperar el movimiento completo. Mateo me acompañaba a todas las citas y se ponía a avanzar cosas de su trabajo en la sala de espera. María me marcó por teléfono para darme las gracias por no haberme rajado en las juntas del acuerdo. El dinero que le tocó sirvió para pagar la operación de su niño y los cuidados que ocupaba. Ya había conseguido otro empleo en un negocio más chico donde trataban mejor a la gente. Se le oía la voz mucho más tranquila que antes. La búsqueda de empleo de Mateo dio resultados muy rápido. Una empresa de la competencia se enteró de cómo manejó nuestro caso y les interesó su forma de ser. El aumento en la paga nos iba a servir para recuperarnos económicamente. Aceptó el puesto de inmediato. Por mi parte, quise hacer algunos trabajos por mi cuenta desde la casa, pero no lograba concentrarme.
Las medicinas para los dolores musculares me daban mucho sueño y las tareas más fáciles me costaban el doble de tiempo. Los clientes se molestaban por las tardanzas, y mi fama como profesionista, que ya Brandon se había encargado de manchar con sus publicaciones en Internet, se echó a perder todavía más. Sergio dio por terminado nuestro caso en cuanto se cobraron todos los cheques. Se quedó con la parte que habíamos acordado, dejándonos con lo necesario para ir al día pero sin lujos. Nos ofreció ayudarnos sin cobrarnos nada si llegábamos a tener problemas de trabajo en el futuro, un detalle que esperábamos no tener que ocupar nunca. La casa se sentía muy distinta sin la preocupación diaria de las citas con los abogados y las demandas. Mateo y yo andábamos por los cuartos sin saber qué hacer, desacostumbrados a estar sin un problema encima. Pasamos tanto tiempo tratando de solucionar las cosas que la vida normal nos parecía extraña. Cenábamos en silencio, cada quien metido en sus pensamientos. Cristina descubrió que Brandon había abierto su propio negocio de asesorías. Con el dinero de sus papás y la gente que conocía, se puso a trabajar dándose publicidad como un experto en el manejo de personal en las oficinas. Nos pareció una burla muy grande, el dinero y los privilegios de su familia lo habían vuelto a salvar de pagar por las cosas malas que hizo. Mis papás se quedaron una semana con nosotros para ayudarme con la limpieza y las tareas de la casa que yo no podía hacer sola. Mi mamá recogía los cuartos mientras mi papá arreglaba los desperfectos que descuidamos durante el juicio. Nunca nos cobraron el dinero que nos prestaron para la demanda, lo que me hizo ver el gran esfuerzo que hicieron usando lo que tenían guardado para cuando ya no trabajaran. Las secuelas de la infección se confirmaron en mis consultas de revisión. Se me formaron cicatrices internas en todo mi aparato reproductivo. El médico me platicó de las pocas opciones que nos quedaban, pero su forma de hablar me dio a entender que ya casi no había esperanzas. Otro plan que se nos caía por la maldad de Brandon, aunque esta noticia ya ni me sorprendió después de todo lo que habíamos pasado. Mateo entró a su nuevo trabajo un lunes. Lo vi ponerse su ropa formal y noté lo mucho que había bajado de peso por las desveladas y las preocupaciones del juicio. Me dio un beso antes de salir y me quedé sola en la casa por primera vez en muchos meses. El silencio de las habitaciones se sentía muy pesado. Me armé de valor y abrí la puerta del cuarto de Alana esa tarde. Todo estaba igual a como lo dejamos, la cuna que armó mi mamá, la silla para mecer que me regaló Mateo por sorpresa y la ropa chiquita guardada en sus bolsas. Cerré la puerta rápido sin animarme a dar un paso adentro. Nos seguían llegando cuentas que pagar a pesar del dinero del acuerdo, nuevos cobros de mis tratamientos de salud. Detalles de los abogados que no entraban en el contrato y las deudas que juntamos por no estar trabajando los dos a tiempo completo. El dinero de la compensación se nos estaba terminando más rápido de lo que calculamos al principio. Cristina armó una última reunión con todas las muchachas en la misma cafetería donde nos unimos al principio. Todas se veían más cansadas por todo el proceso del juicio. Hablamos de revisar si la empresa cumplía con las nuevas medidas de personal, pero ya nadie tenía ánimos de seguir en eso. La gente solo quería continuar con sus vidas y olvidarse del asunto. El primer balance de la empresa con los jefes nuevos enseñó que el personal estaba más contento con el trato en las oficinas. Contrataron a un encargado especial para revisar el trato al trabajador y pusieron en marcha las revisiones que exigimos. Eran logros buenos pero que a nosotros nos sabían a poco frente a todo lo que perdimos. Las cosas cambiaron para bien, pero nosotros pagamos un precio muy alto por ese cambio. Por si fuera poco, el nuevo negocio de asesorías de Brandon consiguió un contrato muy importante con una empresa nueva de tecnología. Cristina encontró su página de internet, llena de comentarios buenos sobre su forma de trabajar con el personal, sin decir nada de por qué lo habían corrido de su anterior puesto. Ya se había limpiado la imagen otra vez. Me obligué a arreglar mi hoja de datos de trabajo, quitando todo lo relacionado con mi anterior empleo. Sé que dejar ese espacio en blanco me va a traer preguntas en las entrevistas, pero no puedo arriesgarme a que marquen a esa oficina para pedir referencias mías. Empezar de cero significaba borrar años de mi experiencia en el trabajo. Mateo me dio la idea de cambiarnos de casa. El lugar tenía demasiados recuerdos tristes. El cuarto de la bebé, la mesa donde planeábamos las juntas con Sergio, la entrada donde nos llegaban las notificaciones de los abogados y las amenazas de Brandon. Buscarnos otro lugar nos caería bien para empezar de nuevo. Anduvimos buscando departamentos en renta en los pueblos de junto, lugares más chicos que pudiéramos pagar solo con el sueldo de Mateo. Cuando los encargados de las rentas nos preguntaban si teníamos hijos, preferíamos cambiarles el tema. Cada departamento que veíamos nos recordaba los planes que teníamos y que ya no iban a pasar. Mis citas de rehabilitación ya no me hacían más efecto. El especialista me recomendó ir menos seguido, aceptando que el movimiento de mi pierna ya había llegado a su límite. Me iba a quedar una cojera ligera para siempre. Una marca en mi cuerpo de todo el daño que pasé. Nuestra casa se vendió más rápido de lo que pensábamos. La dimos a un precio bajo porque queríamos terminar con eso rápido y no por ganar dinero. Al empacar las cosas nos encontramos con recuerdos que ya no acordábamos. Las fotos del ultrasonido de Alana y los regalos de la fiesta de bienvenida. Mateo guardó todo en cajas sin decir palabra mientras yo hacía como que no veía. El día de la mudanza llegó marcando el fin de esa etapa. Con el camión lleno, revisé los cuartos por última vez. El cuarto vacío se veía muy chico sin los muebles de la bebé. Toqué la pared donde íbamos a colgar sus fotos y salí detrás de Mateo. Ninguno volteó a mirar la casa al irnos. Nuestro nuevo departamento estaba bien pero se sentía frío. Tenía 2 cuartos, aunque solo ocupábamos uno. El segundo cuarto lo agarramos para poner la oficina de Mateo y casi siempre se la pasaba con la puerta cerrada. Solo sacamos lo necesario de las cajas, dejando la mayoría guardadas. Empezar otra vez significaba no cargar con tantas cosas. Conseguí un empleo de pocas horas en una organización de ayuda social del rumbo. La paga era muy poca, pero no me pusieron trabas por el tiempo que me quedé sin trabajar en mi historial. Mi jefa era una señora muy buena que me daba permiso sin problemas cuando ocupaba ir a mis consultas médicas, detalles sencillos que para mí significaban mucho. A Mateo le fue muy bien en su nuevo puesto. Lo que pasó durante nuestro juicio le dio una forma distinta de ver las cosas. Acomodó mejores reglas para proteger a los trabajadores de su área y los directivos lo felicitaron por su labor. Su éxito nos daba alegría pero también nostalgia, sabiendo de dónde venía toda esa experiencia. La fecha del primer año de la pérdida de Alana llegó sin que dijéramos nada. Habíamos evitado platicar del día, pero la fecha se nos cumplió. Mateo pidió el día libre en su trabajo y fuimos en el carro al panteón.
La tumba era chiquita, con su nombre y sus fechas grabadas en la pared. Nos quedamos ahí parados en silencio mientras el aire frío nos daba en la cara. Mateo me tomó de la mano y nos quedamos ahí hasta que el frío estuvo muy fuerte. Hay dolores que nunca se quitan del todo. Al regresar al departamento, pedimos algo de cenar y nos pusimos a ver la tele sin ponerle atención. El dinero que nos dieron del acuerdo se nos había terminado en pagar las deudas y los gastos de cambiarnos de casa. Estábamos estables con el dinero, pero no nos sobraba nada. El juicio nos dio algo de justicia, pero no nos regresó lo que perdimos. A veces me acordaba de las otras muchachas. María me mandó una tarjeta con una foto de su hijo ya recuperado de salud. Cristina se había metido a trabajar en un grupo que defiende los derechos de los trabajadores. Las demás regresaron a sus vidas de siempre. El dolor que pasamos juntas nos dejó una unión que nosotros no pedimos tener. La empresa de asesorías de Brandon creció más. Según sus páginas de internet, ya había contratado a más gente y abierto oficinas nuevas. Las recomendaciones de su papá le seguían mandando clientes todo el tiempo. El sistema que lo cuidó desde el principio seguía funcionando sin importar lo que hizo. Hay gente que nunca sale perdiendo. Mi empleo en la organización de ayuda me daba algo en que ocuparme, aunque no ganara mucho dinero. Me ponía a ayudar a las mujeres que iban a pedir asesoría por maltratos en sus trabajos, aunque nunca les contaba lo que a mí me pasó. Ver que ayudaba a otras mientras yo cargaba con mis propias marcas era algo extraño, pero sentía que hacía algo útil con mi tiempo. Mateo y yo agarramos un nuevo modo de vida en el departamento, cenas tranquilas y salidas a caminar los fines de semana donde íbamos despacio por mi paso lento. No volvíamos a platicar de tener familia ni de planes muy lejanos, solo nos fijábamos en los pagos del mes siguiente. El haber pasado por tanto nos enseñó a vivir al día. La antigua empresa me mandó un formato por correo para que les diera mi opinión sobre sus nuevos planes de recursos humanos. Me le quedé viendo varios días a la hoja antes de aventarla a la basura. Ese tiempo ya había pasado, aunque los daños siguieron en mi vida. Continuar significaba no voltear atrás, aunque el pasado nos haya dejado marcas para siempre. A los 6 meses de estar en el nuevo departamento, me di cuenta de que ya no hablábamos de la demanda todos los días. Escuchar el nombre de Brandon ya no me daba ese coraje de antes. Las heridas se habían cerrado un poco, aunque no hubieran sanado por completo. Éramos personas muy distintas a las de antes, más serias, pero no vencidas. Mateo me encontró llorando en el baño una mañana con una prueba de embarazo en la mano. Había salido negativa, igual que todas las que me había hecho escondidas antes. Me abrazó fuerte mientras yo lloraba por la familia que nos quitaron las infecciones y las preocupaciones del juicio. Hay pérdidas que se quedan haciendo ruido para siempre en los planes que uno tenía. Al final decidimos regalar las cosas que guardábamos de Alana, porque ya no tenía caso tenerlas guardadas en un departamento tan chico. Cada prenda chiquita que entregaba se sentía como otra despedida de ella. La pareja que se las llevó nos dio mucho las gracias, ellos estaban esperando a su primer hijo. Deseé de todo corazón que su historia fuera mejor que la nuestra. El empleo se me volvió rutina. Atendía a la gente, entraba a las juntas y hacía mis reportes. Mi cojera hacía que la gente me preguntara a veces qué me había pasado, pero ya sabía qué contestar para cambiarles el tema rápido. La mujer que se agarró a pelear con todo contra Brandon se me hacía una desconocida ahora. El sobrevivir me obligó a cambiar de una forma que yo no quería. Mateo me dijo de ir a pláticas de pareja, pero no quise. Hablar no me iba a regresar la oportunidad de ser madre ni me iba a quitar las marcas del cuerpo. Habíamos ganado el caso en el juzgado, pero nos perdimos a nosotros mismos en el camino. La justicia nos costó un precio que ningún cheque de la empresa nos iba a poder pagar nunca. Nuestra nueva rutina se quedó fija, ir al trabajo, regresar a la casa, dormir y volver a empezar. Vivíamos uno al lado del otro, como compañeros que venían de ganar una batalla muy difícil. El cariño seguía ahí, pero de otra forma. Éramos compañeros de apoyo, los detalles bonitos se quedaron perdidos en el proceso. El dinero del acuerdo nos salvó de quedarnos en la calle, pero no nos quitó la tristeza de adentro. Peleamos por ver justicia y lo único que nos dieron fue un cheque. El corporativo acomodó unas reglas que debieron haber tenido desde un principio. Brandon solo perdió un empleo, pero se quedó libre para hacerle lo mismo a más gente en cualquier otro lado. Pienso en Alana todos los días de mi vida. Me pregunto cómo habría sido su cara al crecer. Pienso en la vida que íbamos a hacer con ella. A veces veo a Mateo quedarse viendo a la nada y sé muy bien que está pensando en lo mismo que yo. La tristeza se nos quedó a vivir en el departamento en ese silencio de las tardes, siempre con nosotros, aunque no hablemos de ella. 2 años después de que empezó todo el problema, pasé un día completo sin acordarme de la demanda ni una sola vez. Me di cuenta de eso ya que estaba acostada para dormir, y sentí culpa y alivio al mismo tiempo. Sanar significaba ir olvidando las cosas, pero olvidarse sentía como si estuviera traicionando su recuerdo. Estábamos atorados entre querer continuar y respetar nuestras pérdidas. A Mateo lo subieron de puesto otra vez en su trabajo. Yo me encargué de proyectos más grandes en la organización de ayuda. Guardábamos algo de dinero, aunque no platicábamos para que lo queríamos usar en el futuro. Los años venían distintos a lo que planeamos, pero igual teníamos que vivirlos. Caminamos con cuidado, como 2 personas que aprendieron lo fácil que se puede echar a perder la vida en un momento. El corporativo nos seguía mandando sus reportes anuales sobre el buen trato que había ahora en sus oficinas. Decían que las quejas por maltrato habían bajado mucho y que los empleados trabajaban más contentos. Se volvieron el ejemplo de cómo corregir un negocio. Nuestro sufrimiento sirvió para que otros estuvieran bien en sus puestos, aunque a nosotros nos costó demasiado caro lograr ese cambio. Hace unos días me topé en una cafetería con una muchacha que apenas iba entrando a trabajar al negocio de asesorías de Brandon. Me platicó muy entusiasmada de lo inteligente que era su jefe y de las oportunidades que les daba en su oficina nueva. La escuché con educación sin decirle una sola palabra de lo que yo sabía. Hay verdades que ya no tiene caso contar, hay peleas que no vale la pena volver a pasar 2 veces. El departamento terminó por sentirse como nuestro hogar con el tiempo. Pusimos unos cuadros en las paredes, compramos muebles y agarramos nuestras costumbres. El segundo cuarto se quedó como la oficina de Mateo, aunque los dos sabíamos muy bien qué iba a ser ese cuarto en un principio. El dolor del que no hablábamos se quedó en ese espacio como una puerta que no cerramos del todo, pero que ya no abrimos.
La vida siguió su camino sin detenerse por nosotros. Nos acostumbramos a la situación porque la otra opción era dejarse vencer. Empezaron a salir alegrías pequeñas entre los malos recuerdos, una comida sabrosa, una película que nos daba risa de verdad. Momentos cortos donde por un rato se nos olvidaba estar tristes. La mejoría la íbamos midiendo en detalles muy chicos que los demás ni notaban. La mujer que estuvo cargando a su bebé muerto en los brazos mientras su jefe le exigía por mensaje los balances de la oficina se convirtió en otra persona. Más seria, más callada, pero que seguía de pie a pesar de todo lo que le hicieron. El precio de ver justicia había sido muy alto, pero al final terminamos de pagar la cuenta. Lo que nos quedaba ahora era aprender a vivir con nuestra nueva realidad.